Mientras Jesucristo paseaba por el templo, se le acercan los sumos sacerdotes, escribas, ancianos y le dicen: ¿con qué autoridad haces eso? ¿O quién te ha dado esa autoridad? Jesucristo responde: les voy a preguntar, respóndanme y les digo con qué autoridad hago eso. Si ustedes me contestan la pregunta, estoy obligado a responder. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los seres humanos? Respondieron los judíos. Ellos discurrían entre sí. Si le decimos del cielo, dirá entonces por qué no le creyeron. Pero vamos a decir de los seres humanos. Entonces les daba miedo a la gente, pues los tenían a Juan por un verdadero profeta. Le dijeron a Jesucristo: no sabemos. Jesucristo contestó: tampoco yo le digo con qué autoridad hago lo que debo hacer todos los días. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versos 27 al 33. ¿Dónde está la autoridad? Notas amables a la palabra de Dios, sábado 3 de junio, año 2023. Nuestros santos para hoy son los compañeros mártires en Uganda, Carlos Lwanga y compañeros mártires, los mártires de la pureza, así son considerados en la historia. Carlos Lwanga y compañeros, que fueron como 21 compañeros que andaban con él. Pueden quemar el cuerpo, pero no nos pueden acabar con el alma, decían los santos. La iglesia conmemora a estos cristianos de Uganda que fueron torturados y ejecutados por orden del rey Mwanga en el año 1885. El punto es porque se negaron a participar de los rituales impuros impuestos por el rey de su tiempo. 22 misioneros integrantes de la Sociedad Misioneros de África, conocidos como los Padres Blancos, porque usaban vestido blanco. Una sociedad de vida apostólica que nace en Argelia con el objetivo de evangelizar a todos los pueblos de África, dispuestos a morir por Cristo, a decir la verdad y a sostener con cualquier cosa con tal de salvar el alma. Bien interesante los santos. Carlos Lwanga y compañeros, necesitamos salvar el alma y nos sometemos a cualquier cosa. ¿Dónde está la autoridad? Es la propuesta de la palabra de Dios para hoy. ¿Dónde está la autoridad? Como preguntarle a una persona con qué autoridad hace lo que debe hacer, con qué autoridad habla, con qué autoridad decide, con qué autoridad firma. ¿Usted tiene autoridad? Buena la pregunta y bien interesante. Al pueblo judío en ese momento le preocupaba eso. Jesucristo perdona pecados, resucita muertos, sana personas, da mensajes increíbles de sabiduría, inteligencia, y entonces los judíos van y le preguntan con qué autoridad hace todo eso que usted hace todos los días. Entonces Jesucristo, como en materia de autoridad, la máxima autoridad se llama Dios, y por encima de Dios no existe ninguna autoridad. Y existe una ley de Dios que dice que no hay que juzgar a los demás. ¿Con qué autoridad usted juzga a los demás? Dice la palabra de Dios. ¿Con qué autoridad usted le daña la dignidad a esa persona? ¿Con qué autoridad usted dice que esa persona no es digna? ¿Con qué autoridad? Entonces hoy nos estamos preguntando con qué autoridad hacemos lo que hacemos, decidimos lo que expresamos
opinamos sobre los demás. Buena propuesta de Jesús de Nazaret para ponernos a pensar en actitudes que algunos dirán que es asunto de cultura, ser como lo somos. El punto es que en muchas ocasiones lastimamos a las demás personas o dañamos la imagen de la iglesia o le exigimos demasiado a los demás, pero nadie se pregunta con qué autoridad. Se acabaría gran parte de la violencia entre nosotros si las personas que fueran a hablar en público, en un medio de comunicación, en una red social, en una reunión de grupo, si cada persona cuando fuera a hablar de alguien se preguntara primero con qué autoridad estoy diciendo esto, con qué autoridad subo a las redes esta foto de esta persona y la insulto o hablo mal de esta persona, con qué autoridad me dirijo con palabras tan denigrantes, feas, malucas, de bajo calibre para hablar de una persona, con qué autoridad. Eso arreglaría bastante el problema social entre nosotros. ¿Con qué autoridad lo hago? Sería la primera pregunta. Desde el principio de la creación, cuando uno va y busca la Santa Biblia, el primer libro se llama el libro de la creación. Y en ese libro de la Biblia aprendemos que Dios es la primera y la máxima autoridad, porque Él lo creó todo, Él lo puede todo y Él lo sabe todo. Desde un inicio también sabemos que la autoridad en Dios es sinónimo de servicio, de buen ejemplo. Oigan eso, la autoridad en la Biblia es sinónimo de servicio y de buen ejemplo para las demás personas en una sociedad. Pero lastimosamente uno escucha a seres humanos diciendo todo lo contrario. Les dan un puesto público y al ratico ya dicen que son mejores que los demás. Yo estoy por encima de los demás. Yo tengo el cargo más importante que los demás. Yo vivo en tal ciudad de Colombia y soy más importante. Eso da tristeza escuchar eso. Y la Biblia dice todo lo contrario. La Santa Biblia dice la autoridad es sinónimo del servicio y del buen ejemplo. Hay otra frase de la Biblia que es bien bonita que dice el que manda como el que le sirve a los demás. También hay otra frase bien interesante en la Biblia, el que quiera ser el primero, que sea el último y le sirva a los demás. Otra frase más, no se conviertan en jueces de los demás y Dios no los va a juzgar a ustedes. No sean tan duros con los demás y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás y Dios los va a perdonar. Denles a los demás lo necesario y Dios le dará a ustedes lo que necesiten. Sería bueno leerse ese capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, donde es todo un manual del comportamiento de una persona que cree en Dios, que hace parte de una iglesia, de una persona que quiere tener una cultura de la fe y comportarse en una sociedad como una persona de fe. Es muy facilito leerse el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas para leer despacio todas las consignas de Dios, con qué autoridad haces lo que haces o hablas como hablas. Todo lo que creemos tiene fundamento en Dios. Uno escucha en la Santa Biblia decir que las ovejas siguen al pastor. Y que las ovejas siguen al pastor porque reconocen la autoridad y conocen la voz del pastor, capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Es Dios quien establece entonces los tiempos y las fechas con su autoridad, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Dios le puso al tiempo, el horario y la fecha con su autoridad. La autoridad moral, por ejemplo, se fortalece con la verdad. Cuando una persona quiere hablar de que tiene autoridad moral, entonces tendrá que pensar en la verdad. Vive de acuerdo a la verdad. El Papa Francisco enseña que la persona que no tiene un corazón fundado en el amor a Jesucristo corre el riesgo de ser muy rígida, muy juez de los demás, hipócrita y oportunista, dice el Papa Francisco. No les interesa la verdad.
La persona que no tiene un corazón centrado en Dios corre el riesgo de ser muy rígida, critica demasiado a los demás, habla muy mal de los demás y tiene vocabulario muy despreciable hacia los demás, diría el Papa Francisco, cuando le falta autoridad. Hemos aprendido hoy un excelente tema. Tenemos autoridad. ¿Dónde está la autoridad? ¿Cómo me puedo ganar la autoridad como ser humano en una sociedad? Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.